¿Qué tal, amigo de Custodias? Estamos en el segundo capítulo de Cracks Legendarios. En este caso vamos a hablar de un jugador que trascendió los límites, que llegó a lo más alto a nivel mundial y salió de Alianza Lima, claro está. Es el gran Víctor Benítez Morales, conocido como el Conejo Benítez. En una época no tan lejana como parece, pero sí lo suficiente para tenerse de leyenda icónica, en que el futbolista peruano no pedía permiso en Europa, imponía respeto con conquistas casi heroicas. Pero décadas atrás, cuando el fútbol era áspero, más territorial, con poca televisión y menos globalizado, un peruano ya se codeaba con esa élite europea, sin complejos, sin etiquetas, sin concesiones, con autoridad, elegancia. No miraba de abajo hacia arriba a nadie. Épocas que el futbolista peruano estaba dentro de una élite codiciada. Ese hombre fue Víctor Benítez, el gran Conejo. Víctor Benítez nació el 12 de septiembre de 1935 en Lima. Fue un jugador multifuncional que lidia tanto de defensa como de volante central. Se destacó en Perú, Argentina e Italia, en todos los casos como titular indiscutible y figura de sus equipos. Vistió las camisetas peruanas de Alianza Lima, obviamente bicampeón en 1954 y 55, y luego en su retiro regresó y vistió la de Sporting Cristal. En el extranjero se puso la gloriosa de Boca Juniors, AC Milán, Roma de Italia, Inter, entre otros equipos importantes de Perú, Italia, Europa. Desde muy joven mostró algo que no se enseñaba: intuición, anticipación, pensar antes la jugada. No era el más fuerte ni el más veloz, pero tenía lectura de juego impresionante. Una capacidad para anticipar y ordenar el medio campo que lo hacía parecer varios segundos adelantados al resto. Parecía tener una bola de cristal para saber qué iba a hacer el rival, para imponerse con autoridad. Jugador con una mezcla de agresividad y muy cerebral, que decían en ese entonces que jugaba y pensaba por dos jugadores. Se formó en Alianza Lima, club del cual es hincha acérrimo, confesándole múltiples entrevistas donde debutó siendo apenas un adolescente. Con los íntimos no tardó en dejar huella. Bicampeón nacional 1954 y 1955. Disputó aproximadamente 89 partidos en primera división. Su posición fue volante central, con funciones mixtas de marca y salida. En una época donde el mediocampista debía morder, raspar, más que pensar, cuando el fútbol era más rudimentario. Benítez hacía ambas cosas: recuperaba y distribuía, marcaba y construía. Era muy adelantado y muy moderno para la época, antes de que el fútbol evolucione. Fue una de las figuras indiscutibles de Alianza Lima, club el cual en los años 60 y 50 contribuyó a un éxodo de jugadores a ligas de alto nivel, jugadores hechos justamente para las grandes competiciones, y el Conejo no sería la excepción. Su rendimiento lo llevó rápidamente a la selección peruana. Con la blanquirroja disputó la Copa Sudamericana, o Copa América como se dice ahora, de 1957 y 1959. Con la selección hizo gala de su talento, Víctor el Conejo Benítez, justamente en el Campeonato Sudamericano de 1957, celebrado en el Estadio Nacional de Lima. Perú y Argentina se enfrentaban el día 6 de abril de 1957 en la última fecha del Campeonato Sudamericano. El partido terminó con una histórica victoria de Perú por 2-1, amargando la celebración del título argentino. Argentina ya llegaba a este encuentro como virtual y matemáticamente campeón, consagrada una fecha antes gracias a una goleada sobre Brasil. Su joven delantera, bautizada como los Carasucias, Corbata, Macchio, Angelillo, Sibori y Cruz, maravilló al continente por su espectacular estilo de juego y capacidad goleadora. Sin embargo, la revelación de aquel campeonato sudamericano era la selección peruana, dirigida por Jordi Hort. Se llevó el triunfo en la última fecha, siendo la primera selección de la costa del Pacífico en derrotar a Argentina en aquel torneo oficial. Obviamente, Víctor Benítez, el Conejo, figura indiscutible de aquel encuentro. Claro, el estallido estuvo en el Sudamericano de Argentina de 1959, con actuaciones súper destacadas que dejó perplejo a muchos aficionados, y principalmente a dirigentes de fútbol argentino de ese entonces, poniendo atención estrictamente en aquel volante cerebral y aguerrido. El choque más destacado ocurrió el 10 de marzo de 1959, en el Estadio Monumental de Buenos Aires durante el Campeonato Sudamericano.
Pelé llegaba como flamante figura y campeón mundial de 1958. El duelo terminó empatado 2-2 entre Perú y Brasil, y Benítez, jugando como zaguero, neutralizó de manera brillante a Borré y Pelé. En la Argentina adulta, mayor, y en los archivos periodísticos rioplatenses, Benítez se ha recordado y registrado como un integrante de la gloriosa selección del 59, selección peruana del 59, protagonista absoluta del campeonato sudamericano nocturno de aquel entonces, e inclusive candidato a ganar ese campeonato sudamericano. Fue la selección peruana de Rafael Azca, en el arco José Fernández, Benítez, Fleming, Grimaldo, De la Vega, Gómez Sánchez, Loaiza, Joya, Terry, Seminario. Los documentos de la época y los testimonios de gente muy autorizada, yo diría súper autorizada, simplemente nombrar esos apellidos y nombres, como Ernesto Cherquivialo, Natalio Gorín, el Sapo Livingston, Joao Avalanche, Julio Rondona, Pocho Rospigliosi, El Beco, Jorge da Silveira, Víctor Hugo Morales, José María Muñoz, indican positivamente que este fue el mejor equipo peruano de todos los tiempos, y que Víctor Benítez era un jugador versátil adelantado a aquella época. Jugó 40 partidos internacionales con la selección peruana. Hizo poca cantidad de goles porque su rol era otro. Su rol era sostener el equipo y darle el equilibrio que en momentos clave requería. Ahí empezó a llamar la atención fuera del país. No era un jugador vistoso de jugadas estridentes, pero sí indispensable para el equipo, y sobre todo para el DT. De esos técnicos que tienen como un ayudante dentro de la cancha para ordenar a su equipo, a sus equipos. Más que un caudillo, era un jugador con una lectura de juego increíble, que los DTs podían confiar en el campo. Boca Juniors puso el ojo, pero antes de irse a Boca, jugó 2 partidos con Santos de Brasil, 1959 y 1960. Se enfrentaron en amistosos en el Estadio Nacional de Lima. Uno de los más recordados fue el del 24 de febrero de 1960, que sirvió como despedida del Conejo antes de ir a Boca Juniors. Su salto internacional llegó con Boca Juniors, y no fue paso más, fue una irrupción en su carrera. Benítez, con un perfil bajo, fue destacado en el fútbol argentino, obviamente en el gran Boca Juniors, equipo popular y de gran hinchada. Fue campeón de 1962, jugó aproximadamente 80 partidos, hizo 8 goles, incluyendo un histórico ante River Plate en el Monumental en 1961. Ese gol en el Clásico no fue uno más, fue una declaración que un peruano podía ser figura en uno de los clubes más grandes del continente. En Argentina, Benítez pulió su carácter competitivo, aprendió a jugar con presión, con hostilidad, con estadios que rugían, y salió fortalecido por su gran personalidad. El salto de Europa lo llevó a un gigante, al AC Milan. Ahí alcanzó la inmortalidad. Campeón de la Copa de Campeones de Europa, actualmente de la Champions League de 1963. Titular indiscutible en todos los partidos. Jugó como volante central junto a Giovanni Trapattoni. El camino fue duro. Eliminaron equipos como Ipswich Town, Galatasaray, pero la historia se escribió el 22 de mayo de 1963 en Wembley. Tenía al frente como rival a Benfica del gran Eusebio. Benítez jugó los 90 minutos completos. Marcó, cortó, ordenó, distribuyó. Según su propio testimonio, anuló al astro portugués Eusebio en gran parte del partido. El Milan remontó un 1-0 y lo terminó ganando por 2-1 con doblete de Altafine. Fue el primer peruano en ganar la Champions League o Copa de Europa. Fue titular en la final, algo que no todos se pueden dar el lujo de decir. Él mismo lo dejó claro años después, en esa mezcla de orgullo y picardía. Yo sí jugué 90 minutos en una final de Copa de Europa y anulé a Eusebio. Luego vendré a la Copa Intercontinental con el Santos en 1963. Benítez, ya campeón de Europa con la Rossoneri, con el Milán, el gigante italiano, volvió nuevamente a cruzarse con el Santos de Pelé durante la Copa Intercontinental. La particularidad de esta final intercontinental, que se jugaron en 3 ocasiones o 3 partidos,
En 2 de ellos de ida y vuelta y el tercero desempate. En las 2 primeras finales, tanto en Giuseppe Meazza a favor del Milan por 4-2 y luego en el Maracaná, curiosamente, a favor del Santos por el mismo score, 4-2. Llegaba un tercer partido de desempate. De vuelta se volvió a jugar en el estadio de Maracaná de Río de Janeiro. Partido vibrante y cerrado. Lo terminó ganando el Santos, 1-0 con gol de Dalmo Gaspar. Víctor Benítez, férreo en la defensa, que neutralizó los ataques de Santos. Se dice que en el segundo partido, si hubiera jugado, el Conejo Benítez hubiera impedido que se iguale el mismo score que el partido de vuelta, que fue 4-2. Nunca se supo por qué el DT argentino Luis Guillo Carniglia no lo alineó en aquel trascendental partido. Lejos de ser un hecho aislado, Benítez consolidó su carrera en Italia, donde muchos equipos pusieron sus ojos en él. En Italia se hizo una fuerte reputación por su juego, su capacidad de ordenar, mandar y hacer jugar a sus equipos. En una etapa exitosa por el calcio, fue considerado en su momento por la prensa italiana el mejor jugador del mundo en su puesto. La AC Roma, o Roma Italia, lo adquirió en 1964 por una cuantiosa suma para la época, mostrando performances sobresalientes en sus actuaciones. Se decía que muchos equipos lo querían. Hasta se rumoreaba de esa época y hablaban del Atlético de Madrid y del Real Madrid, que se lo disputaba. Pero no quedó nada. Tuvo muy buenas temporadas en el AC Roma. Otro grande entró a la pulseada luego, que fue el Inter de Milán, el rival del AC Milán. Llegó al Inter jugando de defensa central. Solo el periodo de un año estuvo un año en una temporada, mejor dicho, de 1967 a 1968. Pero en ese año se dio el lujo de marcar un gol en el derbi de la Madonnina ante su ex equipo el Milan. Fue el empate 1-1. Mediocampista táctico, cerebral, versátil. En un equipo ultra competitivo, ese Inter de Milán, que había sido campeón de Europa en 1964 y 65, venciendo justamente al Benfica, al cual ya había vencido con el AC Milán en el estadio Giuseppe Meazza. Luego regresaría en su segundo periodo a la fila de la Roma, nuevamente, ganando la Copa de Italia de 1969. Jugó más de 50 partidos con el club de la capital italiana. Sobre el final, y magnífica carrera en Italia, también jugó en Venecia y Messina, como para cerrar su carrera en Italia, sumando una carrera europea exitosa, con más de 320 partidos oficiales con exactitud. Cuando volvió al Perú, no regresó a retirarse, regresó a ganar. Vino al Sporting Cristal y fue campeón nacional en 1970 y 72. Fue la figura indiscutible del equipo en ambos títulos. A diferencia de muchos ídolos, Benítez cerró su carrera siendo protagonista indiscutible en todos los clubes en el extranjero donde jugó. No fue un recuerdo o un jugador más en la plantilla. Tal es así su protagonismo indiscutido que la empresa Mastercard y AC Milán hizo un emotivo homenaje con relatos de personajes destacados, imágenes y videos inéditos de su juego y sus logros con el club rossoneri, valorando su trayectoria, actuaciones y valía en el equipo. Ante un estadio lleno, ovacionándolo a una leyenda viva que vistió sus colores como muestra de agradecimiento. Lastimosamente, el equipo que amó, Alianza Lima, si bien lo conmemoraron, no hicieron algo a la altura de un ídolo que dejó un legado en Europa y puso a Alianza y Alianza Lima y al Perú en los ojos del mundo. Una leyenda con un sitial en Europa, con perfil bajo, humilde, pero disciplinado y talentoso, nació para ser crack de nivel internacional indiscutiblemente. Víctor Benítez no solo fue un gran jugador, fue un adelantado a su tiempo, un mediocampista y defensor total en una época que aún no se entendía ese concepto. Haciendo una analogía, vamos a decir, en estos tiempos era como un Busquets o un Modric. En la actualidad, lastimosamente nos dejó. Víctor el Conejo Benítez falleció el 11 de julio del 2022 en la ciudad de Milán, de Italia, a los 86 años de edad. El exfutbolista peruano, leyenda del AC Milán, sufrió un infarto mientras era trasladado a un centro médico.
Curiosamente, la ciudad donde tocó el cielo, llegó a lo más alto. La ciudad que le retribuyó el cariño por sus actuaciones memorables. Ganó 6 títulos importantes en Perú, Argentina, Italia, vamos a decir en Europa. Más de 300 partidos en Europa. Más de 40 partidos con la selección. Primer peruano campeón de Europa, siendo titular y figura indiscutible en la final. Pero más allá de los números, queda su impacto. Demostró que el futbolista peruano podía competir y dominar en la élite mundial. Hoy, cuando celebramos a nuestros referentes modernos, vale recordar que mucho antes, en canchas más duras y sin reflectores, sin vanidad, sin lujuria, se recordará su valía, coraje y el talento del gran Víctor Benítez, porque un peruano ya había conquistado Wembley. Y ojo, no como espectador, sino como protagonista. Fue el gran Víctor Conejo Benítez. Espero que, más que todo, los jóvenes sepan quién fue Víctor Conejo Benítez, ¿no? Un jugador de talla mundial. Y bueno, voy a dejar el link acá en los comentarios para que vean el homenaje que le hicieron en Milán. ¿En cuántas personas representativas lo recuerdan? Por todo el valeroso aporte que dio en este club de Milán. Fue su primera Copa de Europa. Y digamos, estuvo él en la génesis de este título valioso obtenido, ¿no? Porque conformó un mega equipo, ¿no? Jugó con Giovanni Trapattoni, con Gianni Rivera, con Cesare Maldini, en fin, con figuras impresionantes. Entonces, espero que te haya gustado este segundo capítulo, hayas conocido algo de historia y sepas quién fue Víctor el Conejo Benítez. Espero que lo compartas, quiero escuchar tus comentarios y como está en el título, Alianza siempre fue vitrina para el mundo. Si quieres colabora, ahí está el QR, compártelo, voy a responder tu comentario y hazte miembro, que vas a tener más capítulos de jugadores legendarios. Cuídate y chau.